Señor le bendiga. Realmente qué gran gozo, qué gran alegría poder reunirnos nuevamente para escuchar la palabra del Señor. Creo que no ha venido para escuchar a Jesús, escuchar a Gilbert, ha venido para escuchar a Cristo, al Señor, ¿no? A nuestro Dios, hablando a través de su palabra. Así que ya oramos ya y quisiera que me acompañara a leer junto conmigo Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hacemos la lectura y así comenzamos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Si ya lo tenemos todos, entonces todos juntos leemos y dice la palabra de nuestro gran Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Quisiera comenzar haciendo una pregunta bastante sencilla, muy sencilla. Es la siguiente. ¿Alguna vez has tenido alguna diferencia, una disconformidad con algún hermano de esta iglesia local o hermana? No es tanto si es hombre o mujer, ni siquiera la edad, ni siquiera eso es tan importante. El punto acá es, ¿alguna vez has tenido algún tipo de diferencia? No sé si es pequeño o grande, pero ¿tienes algún tipo de diferencia o has tenido con algún hermano o hermana de esta iglesia local? ¿Sí o no? Yo creo que sí, creo que sí. Y si dices que no, entonces eso está mostrando algo muy preocupante y es que no te congregas regularmente, no vienes casi a la iglesia. Y claro, haciendo eso, pues no vas a tener enemigos o no vas a tener diferencias. O si no, quizás vienes a la iglesia, pero no pasas tiempo con tus hermanos. O si eres visita, no has pasado tiempo con los hermanos de esta iglesia, no te has sentado con ellos a hablar, a escucharlos. Y que ellos te escuchen a ti, obviamente. Pero aquí el punto es que cosas como estas han sucedido, están sucediendo, y te digo, van a seguir pasando. Quiero decirte que esto es algo inevitable. Es inevitable. Siempre va a suceder. ¿Crees tú que si tienes diferencias con tu esposo o esposa, por los que están casados, crees que si tienes diferencias con tus vecinos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tu familia incluso, tú crees que si tienes diferencias con ellos, discordias, cosas que no siempre encajan en tu mente o con lo que tú crees que es bueno, que es agradable, que es justo, ¿crees tú que esto no va a pasar aquí en la iglesia? Cuando tú entraste a esta iglesia, no entraste al cielo, no, el cielo está allá arriba. Lo que sí te puedo decir es que sí, entraste a un lugar donde un día como hoy, un día domingo, se congregan personas que profesan la fe cristianas y entre ellos, no te voy a mentir, hay unos que son cristianos realmente y otros que no lo son.
pero sí hay, claro que sí. Confiamos en el Señor que aunque sea un pequeño remanente de esta iglesia, son cristianos genuinos, verdaderos cristianos. Quiero decirte, ellos, al igual que tú, están luchando con sus debilidades, con sus pecados, con sus tropiezos. Al igual que tú, al igual. Ahora, ¿por qué hablar de esto? No creo que tampoco sea algo tan agradable, ¿no? Oye, me estás recordando la diferencia que tengo con mi hermano y he tratado de olvidarla para llevármela mejor con él. No, eso no es el remedio realmente, no. El remedio acá no es como que, bueno, Alicia y el País de las Maravillas. No hay que vivir una fantasía o algo irreal o tratar de ignorarlo. Bueno, sí, tengo diferencias, pero yo ignoro eso. Yo trato de no recordarlo. Pero tú y yo sabemos que aunque por más que trates, eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Puedes hipócritamente presentar una imagen externa de tranquilidad, no está pasando nada. Pero dentro de ti, dentro de mí, algo está sucediendo, sigue pasando. Ahora, la razón por la cual hablo de esto es porque, como te digo, es algo inevitable y esto va a pasar en cualquier iglesia. No importa cuán reformada sea la iglesia, no importa cuán excelentes sean sus predicadores. Y yo no digo por decirlo. Por la gracia del Señor tengo buenos amigos de buenas iglesias. Y yo les pregunto, mira, cuéntame, ¿tu iglesia es muy reformada? ¿Tienen muy buenos predicadores? ¿Y no hay problemas entre los hermanos? Claro que sí, hermano, claro que hay. Y yo lo sabía, pero te lo pregunto para confirmarlo. Yo sé que allá no está el cielo, o sea, una iglesia de Dios, pero cosas como esas van a pasar. Ahora, ¿por qué considerar esto? Uno, porque es inevitable. Eso es lo principal. Va a suceder. Segundo, porque si es algo inevitable, es algo que va a suceder, si ignoramos esa situación constante de una iglesia de Dios, pero no totalmente transformada o redimida o santificada, ¿sabes qué pasa con los problemas que se ignoran? Se convierten en un cáncer, se convierten en algo destructivo. No sé si le ha pasado a ustedes, no. En mi caso ha sucedido goteras, ¿no? En la parte del patio, el techo, tiene algunas goteras. Y cuando llueve, tú las notas, ¿no? Están, ¿qué? Y tú dices, no, es una gota insignificante. Pero si esa gota sigue cayendo en el mismo sitio, con el tiempo te vas a dar la sorpresa, si es que no lo has visto, que se convierte en un gran agujero, un hueco. Lo que quiero decir con esto es que los problemas no se pueden ignorar, hay que enfrentarlos. Cuando hay un problema, se busca una solución. Entonces, ¿cuál es la solución, hermano? Quiero decirte que no hay una solución para las diferencias. No hay. Para eso no hay. Pero sí te puedo decir que hay una solución para lo que provocan las diferencias cuando no son tratadas con este eficaz remedio. Un buen libro de Miguel Núñez habla de este tema de la división en la iglesia. Él dice que es algo terrible, es como un cáncer, es como una plaga. Y toda iglesia, escucha bien, toda iglesia corre el peligro de sufrirla. O muchas iglesias ya la están sufriendo. Pero aquí el punto es que una diferencia natural en un contexto caído, con un mundo caído, donde personas conviven y también están bajo una condición caída, si eso se ignora, si no se trata, escucha bien, las diferencias se pueden convertir en divisiones. Eso que tú dices que es insignificante, poco importante, si no se trata con un eficaz remedio, si no te medicas, cuando nos medicamos como iglesia, eso llevará a una iglesia dividida. Por esta razón, el título de esta predicación, algunos lo saben ya, es Antídoto a la Iglesia. Antídoto a la Iglesia. Y normalmente no pongo a detallar un poco el título, pero esta vez sí quisiera al menos saber significar la palabra antídoto, porque es la palabra usada en el título,
y es usada en las divisiones de esta predicación. Esa palabra antídoto me llamó mucho la atención y yo decía, tengo que ver qué significa. Y cuando busqué el significado, pude ver algo más allá de lo que podemos pensar. Bueno, un antídoto, ¿qué es? Un remedio, ¿cierto? Es un remedio. Pero escucha bien, un antídoto, el significado tiene que ver con lo siguiente. Si es un remedio, es una sustancia que lo que hace es contrarrestar el efecto de otra sustancia. Para ser más explícito, un antídoto lo que hace es revertir, eliminar, acabar con los daños de un veneno. Es un antídoto. Si te llegase a picar una culebra, Dios te guarde, ¿sabes qué van a hacer en el hospital? Te van a inyectar un antídoto. Algo para que rápidamente detenga el avance de un veneno que te puede literalmente matar. Así importante es un antídoto, ¿cierto? Porque de ella depende tu vida. Pero quiero decirte, hermano, que ese problema que te comentaba, esas diferencias que no siendo tratadas se pueden convertir en divisiones malignas. Es la situación que una iglesia, escucha bien, una iglesia como la iglesia de Filipos, una iglesia que puede ser recordada sin lugar a dudas como una buena iglesia, una iglesia como esta, es una iglesia que está sufriendo de divisiones. La iglesia que ayuda al apóstol Pablo, la iglesia que se preocupa por Pablo, es una iglesia que sufre divisiones. Y estos indicios se han visto desde el comienzo de la carta y se seguirán viendo, pero aquí explícitamente Pablo nos enseña que hay un problema en la iglesia de Filipo. La pregunta es, ¿qué hace Pablo? Por cuanto los ama, les ofrece un antídoto. ¿Cuál es el antídoto, hermano? Para esto quisiera compartirte el argumento de este sermón, la idea central de este sermón. Cristo es el antídoto contra el mal divisivo en la iglesia. Repito, Cristo es el antídoto contra el mal divisivo en la iglesia. Y los puntos homiléticos que desarrollaré para defender esa preposición son las siguientes. De versículo 1 al 4, antídoto, coma, indicaciones. Antídoto, coma, indicaciones. Del 5 al 11, Cristo es el antídoto. Repito, Cristo es el antídoto. Sin más preámbulo, vayamos al primer punto, versículo 1 al versículo 4, antídoto, indicaciones. Esta mañana, bueno, hace unos días también lo hice, buscaba ciertos remedios. Y cuando logras un remedio, tú dices, bueno, este remedio sirve para algo. Y puede que sepas para qué sirve, pero es sabio, escucha bien, es sabio agarrar el frasco, voltearlo y buscar la parte donde dice qué, indicaciones o modo de uso. ¿Por qué es importante eso? Porque el medicamento puede ser muy bueno y excelente para curarte, pero si no lo haces como lo indica el frasco, los efectos pueden ser contraproducentes. Pero quiere decirte entonces que si Pablo presenta un antídoto, Pablo, ¿sabes qué hace? Pablo le dice cómo usarlo. Y claro, te entiendo, si tienes un pensamiento lógico, tú dirías, ¿tú le ofrecerías a alguien un antídoto diciéndole cómo lo va a usar sin decirle cuál es el antídoto? O sea, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué puede solucionar algo? Es obvio que no, tú le dirías, mira, el antídoto sirve para esto y lo vas a usar de esta manera, pero Pablo lo hace al revés. Él primero dice cómo vas a usar este antídoto, así que vayamos a ello. Pablo dice, versículo 1, hay una palabra aquí, por tanto, es una importante resolución de lo antes dicho. Y recuerda que lo que Pablo dijo anteriormente es lo siguiente, hermanos, vivan como es digno del Evangelio de Cristo. Sea que yo esté con ustedes, hermanos, o no esté, ustedes tienen que vivir en conformidad al Evangelio que ustedes han creído. Es lo que deben hacer como iglesia. Pablo todavía tiene eso en mente. Recuerda que en el original no hay capítulos o versículos. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Hermanos, quiero decirle
Por lo tanto, que si ustedes han hallado en Cristo consuelo, amor, comunión, un afecto entrañable, han encontrado misericordia en Cristo, les pregunto, ¿han experimentado ustedes eso? Hermano, eran creyentes, ¿cierto? Eran una iglesia cristiana. Pero Pablo les dice, ¿ustedes han experimentado las bondades del Evangelio? ¿Ustedes tienen una relación personal con Cristo? Yo diría, Pablo, claro que sí. Nosotros somos cristianos, Pablo, tú nos conoces muy bien. Entonces Pablo dice, ok, si esto es cierto, entonces completen mi gozo. Aquí este juego de palabras es importante, ¿sabes por qué? Porque si algo le importaba a los hermanos de Filipos era que Pablo estuviera gozoso, que estuviera bien. ¿Recuerdas? Ellos envían una ofrenda que Pablo dice más adelante que era de olor grato, era algo agradable para la gloria de Dios. Estos hermanos son los que envían a su pastor. ¿Tú harías eso? ¿Tú harías eso? Decir, bueno, pastor, váyase un buen tiempo, no sabemos cuándo va a venir, pero váyase, si lo tuvieran. ¿Hicieran eso? Yo digo, sería difícil, porque es tu pastor. ¿Cómo vas de un día a otro se va a ir y ahora qué? Una iglesia como esta sí lo estuvo dispuesto a hacer. Pero ¿sabes qué dice Pablo? Algo falta. Hermanos, escuchen. Algo falta para que mi gozo sea completo. Lo que quiere decir que algo todavía afligía al corazón del apóstol Pablo. Y no solamente escribe una carta para decir, hermanos, estoy gozoso porque me han bendecido, porque yo estoy bien. Eso ha sido así. Sí, Pablo no tiene un corazón pastoral. Pablo lo que dice es, hermanos, quieren completar mi gozo. Yo creo que si lo quieren hacer, entonces hagan lo siguiente. Sientan lo mismo. Sientan lo mismo. Hermano, Pablo lo que está diciendo es, hermanos, sean uno. Es lo que está diciendo. Hermanos, sean uno. Y yo creo que si tú y yo conocemos la doctrina de la iglesia, sabrás que somos un cuerpo, como lo leíamos en la lectura consecutiva, somos un cuerpo que estamos unidos, que somos miembros unos de los otros, pero estos hermanos están viviendo de esta manera. Le dice, ustedes tienen que estar unidos. Pero ¿qué tipo de unidad habla Pablo? Probablemente tú puedes decir, hermanos, pero nosotros también estamos unidos acá. ¿Acaso no nos hemos juntado el día de hoy para congregarnos en la iglesia? Te digo lo mismo que hace la iglesia de Filipos. Iban para la iglesia, escuchaban su sermón. Aparentemente compartían unos con otros, pero el Señor le dice a través de Pablo, ustedes tienen un problema. El problema es que no son uno solo. Pablo usa acá la palabra sentir. Más esa palabra es profunda, no habla acá de que, bueno, vamos a ver cómo hacemos. Tú eres diferente a mí, pero vamos a aparentar algo, vamos a aparentar algo de unidad, vamos a hablar un poco y vamos a tratar de compartir para ver si algo pasa. No, sentir lo mismo es literalmente pensar y tener afectos iguales. Iguales. Dice, tengan un mismo amor. ¿No les parece eso interesante? A una iglesia que ama, porque ama a Pablo. Tengan el mismo amor. ¿A qué Pablo está diciendo? Yo creo que dice lo siguiente, hermanos, así como me dicen amar y presentan su amor ante mí, hermanos, ámense entre ustedes. Y lo interesante de todo esto es que Pablo podría decir, si ustedes me amen a mí, ámense entre ustedes, pero Pablo no dijo eso. Lo que Pablo dijo fue, si ustedes han experimentado el amor de Cristo, si ustedes han experimentado el consuelo de Cristo, si han experimentado la comunión del Espíritu, si el Espíritu habita en ustedes, si han visto su misericordia, entonces lo que tienen que hacer, hermanos, en consecuencia a esto, es vivir en unidad.
La pregunta es, ¿cómo se usa esto? O sea, ¿cómo se logra esto? Pablo lo dice, hermanos. Pablo lo dice. Versículo 3, en manera negativa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Quieres que te diga cuál es realmente el problema y un peligro para la unidad del cuerpo de Cristo? Pablo lo está mostrando claramente, es el orgullo. Mira, el orgullo es horrible y lo vamos a ver más adelante. El orgullo es algo muy horrible, terrible, pero lo más tremendo de todo y lo más preocupante, mejor dicho, es que todos somos orgullosos. Qué problema, ¿no? Hermano, ¿por qué yo no puedo amarlo? Hermano, ¿por qué tantos problemas con ese hermanito? ¿Por qué me cuesta a saludarlo, a hablar con él, decirle cómo estás? Mira, puedo orar por ti, dime qué puedo hacer por ti. ¿Por qué cuesta tanto? ¿Sabes qué es lo impresionante? Es impresionante. Y me ha tocado verlo. Nosotros no tenemos la capacidad, escucha bien, no tenemos la capacidad básica de que si tú ves a un hermano llorando, sufriendo, acercarte a él y preguntarle, hermano, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué hacemos nosotros? Ignoramos, nos hacemos como que, bueno, no está pasando nada, yo no veo nada, y ahí ve un hermano sufriendo, llorando. Vemos a un hermano que tiene una cara de sufrimiento, quizás está enfermo, quizás un problema familiar, y no somos capaces de acercarse al hermano y decirle, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿qué te pasa? Incluso la forma como lo preguntamos va a evidenciar si realmente es una preocupación, es una mera formalidad. Pero ¿sabes por qué no hacemos eso? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? ¿Por qué es tan difícil? Porque somos orgullosos. Ahí está el problema. En las palabras de Pablo, aquel problema era evidente. El pasaje que se predicó hace semanas, ¿sabes qué dice? Dice que algunos están predicando a Cristo. No era para que Cristo fuera exaltado y muchos conocieran el Evangelio, sino más bien para un provecho personal, egoísta. Algunos predicaban a Cristo para sobresalir y decir, bueno, ese es nuestro momento. Pablo está preso, ahora sí. Yo voy a ser el que va a salir en YouTube. El que va a salir en Instagram. El que va a salir en TikTok y me hace viral. Porque ya Pablo estaba metido en un hueco. Pregunto, ¿cuántos predicadores, cuántos hombres no ven el ministerio de esa manera? Como una plataforma para promocionarse a otros. Y no para exaltar el nombre de Cristo. Creo que tú y yo podemos distinguir cuando un hombre hace lo que hace para promocionarse. Es evidente. De hecho, he escuchado a personas que no son cristianas y dicen que insoportable es una persona que se alude a sí mismo a cada momento. Sí, es insoportable. Bueno, hablar con una persona que te dice, no, yo soy el mejor y mira, yo fui para tal sitio, o sea, pero te lo dice de una manera así como que yo soy mejor que tú. Es insoportable, ¿cierto? Bueno, así actuamos nosotros. Es fácil distinguirlo en el ministerio porque está ahí, siempre está ahí, lo estamos viendo, ¿cierto? Todo el mundo lo ve. Pero ¿qué de tu vida, hermano? ¿Qué de nuestras vidas? Una forma muy buena de medir cuánto se ha esparcido este mal en tu corazón, porque aquí hablamos del corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabes cómo te das cuenta si ese mal se ha esparcido y ha cobrado fuerza en tu corazón? Es medible por la preocupación que tienes por tus hermanos en Cristo. Pablo dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria. Pablo dice, algunos de ustedes están haciendo un trabajo, pero no es para la gloria de Dios. Es para ustedes. Hermanos, tenemos un concepto equivocado de que, bueno, decimos, claro, robar eso es malo, eso es pecado. Es pecaminoso. Y sí, es cierto, la Biblia dice, no robarás. Mentir es malo, porque la Biblia dice, sí, la Biblia dice, no mentirás. Fornicar, adulterar, sí es fácil.
Y esos pecados son fáciles de distinguir por la Escritura. Pero, ¿y qué decir de las cosas buenas? Leer la Biblia, orar, predicar el Evangelio, compartir con otras personas, invitar a personas a tu casa. Son cosas buenas, ¿cierto? Pero aún esas cosas buenas, corremos el peligro de no hacerlo para la gloria de Dios y beneficio de otros, sino para mi propio provecho. Recuerda, ellos predicaban el Evangelio, pero era para ellos mismos. Y Pablo usa aquí un negativo. No hagan esto. Luego le dice, y sí hagan esto. Es un juego de palabras que obviamente muestra un contraste de cómo estaban viviendo y cómo tenían que vivir. Y lo contrario al orgullo, a la vanagloria, a la contienda que había entre ellos, pleitos, es la humildad. Ahora la pregunta es, ¿y qué es humildad? Porque hay un concepto a veces equivocado de que humildad es alguien que sabe que es sencillo, que se viste con ropa sencilla, que no tiene muchas cosas en su casa, tiene poquitos corotos, pocas cosas, y dice, esa persona humilde. No. La Biblia no me dice que alguien humilde es así. La Biblia me dice que la humildad es algo totalmente diferente. Y la humildad, ¿sabes qué es? Por definición, es algo sobrenatural. La humildad no es humana, es divina. ¿Sabes por qué? Mira lo que es la humildad. La humildad es estimar cada uno a los demás, dice, como superiores a él mismo. Otras traducciones, y el griego lo que dice es lo siguiente, considerando a otros mejores que tú. ¡Wow! Considerando a otros mejores que tú. La humildad es eso. Es ver a cualquiera, no es al que predica. Wow, él predica, él va por una academia, él tiene residencia, bueno, él es superior que yo. Claro que sabe mejor que yo, sabe más cosas que yo. Él es superior que yo, que mi persona. Pero hermano, aquí el pasaje dice, cada uno, son todos. La humildad es que tú puedas, por la obra del Espíritu, porque es algo del Espíritu, algo divino, que tú puedas ver cada hombre lo puedas ver como mejor que tú. Y nuestra lucha y nuestro problema como orgullosos es que siempre nos comparamos con otros y decimos, yo soy mejor que él. Yo soy mejor que esta persona. Hermano, nuestras oraciones, nuestras actitudes son muy fariseas. ¿No te ha pasado que a veces piensas como que, bueno, yo al menos me estoy congregando? ¿No pasa eso cuando de repente un hermano te exhorta y te dice, hermano, hey, hermano, tienes que llegar más temprano a la iglesia? Porque es el día del Señor, debemos honrar al Señor en su día, debemos darle gloria a Dios en todo, en puntualidad, en orden. Y tú dices, hermano, pero no me estoy congregando. ¿Verdad que estás diciendo? Hermano, yo soy mejor que los que no vienen. Es lo que estamos diciendo, es cómo vivimos y la manera como enfrentamos las situaciones entre nosotros. Es siempre bajo la comparación de que yo seguro que soy mejor. Y en esta compulsión, en esta tendencia pecaminosa, siempre vas a encontrar a alguien, según en tus términos, peor que tú. Siempre. Hermanos, esto no es humildad. Humildad es ver a otros mejores que tú. Humildad es, escucha bien, y esta ilustración creo que es excelente. Humildad es ser un soldado más de la tropa, que cuando ve a su sargento se coloca firme. Se coloca firme y dice, él es mi superior y yo me debo a él. Claro, no creo que los soldados digan eso, pero legalmente es así. El general dice una cosa y tienen que hacerlo. Por eso que como alguien decía, escuchaba a alguien que decía que muchas de las leyes malas en los estados han sido creadas por gobiernos militares. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad de control en su, digamos, en su ideología, cosmovisión militar. Está la idea de que ellos son los que mandan y controlan todas las cosas. Y sí, eso pasa en contexto militar. Hermano, es como tú y yo debemos vivir. Es una actitud
constante de estar dispuesto y de desear servir a otro y no de ser servido. Dice, no mirando cada cual lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No hace falta que nos digan, preocúpate por ti. No hace falta que te digan, mira, cuídate, ámate. No hace falta. No hace falta. Lo que se hace falta escuchar es, mira, preocúpate por el que tienes a tu lado. Mira, sírvele. Mira, presta atención a sus necesidades. Hermanos, no sé si has entendido este momento, pero el problema, el modo de uso, según Pablo, no es otra cosa que hacer lo contrario a lo que estaban haciendo. La forma en cual debemos aplicar el antídoto es practicando humildad. Es eso. Es practicando humildad. Y en este sentido, hermanos, creo que hay una pregunta pertinente e importante. Es la siguiente. Hermano, ¿qué actitudes, qué prácticas? Escucha bien, ¿qué hábitos? Porque somos hombres de hábitos. Todos tenemos hábitos. ¿Qué hábitos te están llevando a socavar la unidad de la iglesia en la que Dios te ha colocado? Meditemos. ¿Qué actitudes, qué prácticas, qué cosas estamos haciendo que estén socavando la unidad del cuerpo de Cristo? Y te preguntarás, hermano, pero ¿cómo yo puedo saber si lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Te lo voy a decir, hermano, y escucha bien. Si algo no contribuye a la unidad de la iglesia, entonces la está perjudicando. Tan claro como eso. Un ejemplo, te lo voy a dar. Muy sencillo. Si faltas a la iglesia y no le comunicas a tus líderes y a tus hermanos, te pregunto, ¿eso edifica la iglesia? Si tienes un concepto de la iglesia que es una familia, vas a saber la respuesta y es no está bien, no edifica. Ahora, si eso que estás haciendo, que estás habituado quizás a hacer, si estás haciendo esto y eso no edifica al cuerpo de Cristo, entonces ¿qué estás haciendo? La estás dañando, la estás atacando. Es lo que está pasando. Quiero decirte que no hay una área neutral, una área donde yo pueda decir, bueno, no estoy ni dañando ni estoy aportando. Y aquí, bueno, no pasa nada. No. No existen áreas neutrales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Dios. ¿Edificas, guardas la unidad del cuerpo o no la estás guardando? ¿O la estás menospreciando? Hermano, el primer paso que tenía que hacer esta iglesia era reconocer que están haciendo las cosas mal. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay gracia. Y esta es una iglesia que necesitaba mucha gracia. Quizás nosotros también necesitamos muchas gracias. Mucha gracia de parte del Señor. Hermanos, estamos en un cuerpo. Se nos llama un cuerpo. Eso es algo muy profundo. ¿Sabes qué es un cuerpo? Es un conjunto de muchas cosas, organismos, piezas, elementos unidos en una sola cosa. Y es así como el Señor llama a su iglesia un cuerpo. Un cuerpo. Pero yo creo que ante este llamado, ¿no? de ver a otros como mejores que tú, de preocuparte por otros, de amar a otros, pueden haber muchas objeciones. O quizás, sí, son objeciones. Una quizás de ellas sea, hermano, pero es que él no me ayuda, él no se deja. Como que, es que hermano, es que ese hermano es insoportable, pero tampoco le ayuda. No, es una objeción, ¿cierto? No, pero es que me ponen a prueba, oye, es tan difícil, porque es que la ponen difícil, hermano. Mi iglesia me la pone difícil, mis líderes la ponen muy difícil.
Otra objeción también quizás sería, yo no puedo hacer eso, no soy capaz. Lo he intentado tantas veces, mira, me he esforzado, he tratado de decir, voy a hablar con mis hermanos, voy a preocuparme por mis hermanos, voy a visitar a mis hermanos, voy a orar por mis hermanos. Lo he tratado, pero fracaso. Bueno, como te dije, Pablo lo hace al revés, pero ahora vayamos, ahora sí, a hablar del antídoto. Pablo ya dijo qué se tenía que hacer. Ahora Pablo nos presenta el remedio que en sí mismo hará que el uso sea eficaz. Tú puedes saber cómo usar un remedio, cómo usar una acetaminofén o otro tipo de pastilla, pero ¿y qué tal si la pastilla no es de calidad, no es buena? ¿Qué tal si el medicamento está vencido? La eficacia, pues obviamente, no se encontrará. Así que vayamos al segundo punto, Cristo el antídoto. Mira, el argumento creo que es muy claro. Dice que Cristo es el antídoto al mal divisivo de la iglesia. Lo que hace el apóstol Pablo en el versículo 5, él expresa lo siguiente: haya pues en vosotros, dice, el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice el sentir de Cristo Jesús, está hablando de su anhelo, de su meta, está hablando de su mente. Y quiero decirte que la mente es importante. La mente, como decía alguien, es un centro de operaciones. Tú y yo somos lo que somos por lo que creemos, por lo que pensamos. En este sentido, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, el antídoto a su mal es que sean como Cristo. El antídoto es que sean como Cristo. La pregunta es, ¿qué ha hecho Cristo y cómo es Cristo para yo ser como Él? Aquí Pablo lanza lo que algunos creen que fue un himno, un canto que se cantaba entre los hermanos. Yo lo conocía muy bien. Y Pablo usa este fragmento o este canto para recordarles algo muy sublime. Yo lo considero como un escándalo cósmico. Pablo le presenta a ellos el escándalo cósmico. Es un escándalo lo que Pablo va a decir a los hermanos. Y el hecho que pensemos de que no es un escándalo, creo que hace mucha referencia a lo insensible que nos hemos convertido a la verdad del Evangelio. No hemos acostumbrado. Es como un hombre que está casado con su mujer. Ya tienen más de 10 años casados. Bastante tiempo, ¿cierto? Y ha pasado tanto tiempo con su mujer y se ha acostumbrado tanto a levantarse de su cama, ir a la cocina, sentarse en su mesa y que su esposa le sirva un plato de comida que no llega a valorar y no le dice, mi amor, muchas gracias. Lo que acaba de hacer lo valoro. ¿Sabes qué? Tú y yo quizás podemos admitir que posiblemente lo hacías al comienzo, pero ha pasado tanto tiempo que ya se ha vuelto costumbre. Hermanos, si algo no podemos hacer, es eso. Y si tú has casado, matrimonios, sabrás que eso es fundamental, aunque es difícil, tienes que hacerlo. Piensa cada mañana que tu esposa y tus hijos son un regalo de Dios, valóralos, ámalos, cuídalos. Porque hay parejas que no pueden tener hijos, porque hay hombres solteros, hay hombres y mujeres que están viudos. Tú y yo sabemos que eso es importante para que un hogar sea fuerte y saludable. Ahora, te presentaré a alguien más glorioso, valioso que cualquier cosa creada. Dios mismo, Cristo. Si consideras que es importante valorar a tu familia, a tus hijos, a los que amas, ¿acaso no es más importante valorar a Cristo? ¿Lo que ha hecho Cristo? Hay una posibilidad de vivir sorprendido todos los días, porque de hecho eternamente estaremos sorprendidos, escandalizados con lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sabes por qué?
Porque Cristo, porque Dios, su gloria es infinita y nunca, nunca dejaremos de sorprendernos de cuán glorioso es nuestro Dios. ¿Sabes qué es lo glorioso de este Dios? Es que sí, siendo tan sublime y tan alto, sin embargo, dice la palabra de Dios que no se aferró a eso. El día viernes meditamos en un pasaje muy conocido, el joven rico. ¿Lo conocen, verdad? El joven rico va diciendo, enséñame cómo entra el reino de los cielos. Jesús le dice, ¿quieres eso? Sí. Bueno, deja todas tus riquezas y sígueme. Ay, le dieron en la llaguita, en el punto débil. ¿Sabes qué hizo? Se puso triste y se fue para su casa. ¿Por qué? Porque él amaba sus riquezas y lograba más que cualquier cosa, incluso hasta que su propia eternidad. Si es que realmente le importaba, que obviamente muestro que no le importaba lo suficiente. Aquí el punto es que algo que un rico, no solamente el de Lucas, el Evangelio, eso sigue pasando. Algo que no puede hacer un rico, un hombre adinerado, lo hizo Dios. Dios teniendo la gloria misma. Cristo, Jesús, estando al igual que Dios, siendo Dios, dice acá que era Dios. Él no se aferró a eso. No se aferró. ¿Sabes qué hizo? Y ahí entendemos por qué dice que no se aferró y qué fue lo que dejó. Dice, se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque tomó forma de siervo. Porque Jesús, Dios, ¿qué hizo? Se encarnó, bajó de su trono y tomó forma de hombre. ¿No te parecería impresionante que te encuentres con un hombre y te diga, mira, yo soy Dios? Está loco, ¿cierto? Qué herejía. Bueno, así fue visto Jesús por los judíos. Qué herejía, este hombre está loco, está endemoniado. Pero el problema es que sabemos que si un hombre lo dice hoy día es un falso, están las evidencias, pero Cristo sí era Dios. Y a pesar de ser Dios, dice, se humilló tomando forma de hombre, tomando forma de criatura, hecho semejante a los hombres. No fue como que un medio hombre o un híbrido, no, fue totalmente un hombre, es un hombre, porque lo sigue siendo. Es un misterio, es sorprendente, sí, pero es real. Pero no todo acaba ahí. Dice que se humilla a sí mismo, Él lo hace voluntariamente, al punto, al punto que dice que se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, escucha bien, Jesús, Dios encarnado, murió como el peor criminal. Murió ahí clavado en una cruz desnudo, bajo el escarnio y el maltrato de los hombres. Y por muy loco que parezca, y Pablo dice, esta predicación es locura para los que se pierden. Por muy loco que parezca, amigo aquí presente, quiero decirte que ese Jesús era más que un hombre, es Dios. Es Dios. Y por ser Dios, su sacrificio llegó a ser eficaz y suficiente, por lo cual Pablo dice, y hoy Jesús está exaltado. Jesús fue exaltado por el Padre hasta lo sumo, hasta lo más elevado, para que en el nombre de Jesús, escucha bien, aquel que vino como un cordero inmolado, ahora sea alabado y exaltado, para que toda rodilla, dice Pablo, se doble ante Él y le alabe, le exalte. Es doloroso, es difícil incluso creer que esto es cierto en un mundo que rechaza a Cristo y parece que no hay consecuencias. Pero su palabra dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora te pregunto, ¿acaso esto no es impresionante? Si esto es cierto, que de hecho lo es, ¿cómo es posible que Dios haga algo como esto? ¿Cómo es posible? O sea, ¿en qué mente cabe eso? Bueno,
En este sentido, es ahí, hermano, donde quiero decirte que nuestro orgullo es algo terrible. Y no sé, meditándolo de esta manera, creo que es un pecado que no sé si habrá uno tan horrible o tan peor como este. Yo sé que todo pecado te lleva al infierno, pero este pecado es espantoso, ¿sabes por qué? Te diré por qué. Mientras tú y yo nos mantenemos erguidos en pie, ¿sabes qué hace Dios? Sí, Dios, el Dios humillado, el Dios encarnado, porque lo dice el pasaje, se humilla, lo dice. Mientras nosotros esperamos que nos laven los pies con los discípulos ahí sentados, ¿no? A la mesa. Mira, tengo los pies sucios, hay que lavarlos, pero yo no voy a lavar mis pies, mucho menos los pies de otros. Mientras tú y yo no queremos lavar los pies, Él toma una toalla y los lava. Mientras tú y yo queremos el trono, queremos gloria, queremos ser reconocidos por los hombres, alabados por los hombres, queremos gloria de los hombres, queremos un trono. Jesús vino a la tierra para tomar una cruz. Mientras nosotros, escucha bien, mientras nosotros nos negamos a perdonar, Él dijo en la cruz, sufriendo la ira del Padre, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Mientras tú y yo no amamos a nuestros enemigos y adversarios, la palabra dice claramente, declara, dice lo siguiente, que en esto consiste su amor, en que Él nos amó a nosotros primero. Mientras tú y yo éramos sus enemigos, le despreciábamos y teníamos por inmunda su sangre, Él decidió morir por ti y por mí. ¿Acaso nosotros somos mayor que Dios? ¿Acaso eres capaz, hombre, de decir que eres mayor que Cristo? Creo que nadie sería capaz de decir que es mayor que Dios, mayor que Cristo. Sin embargo, entonces preguntémonos, entonces, ¿por qué no vivimos en humildad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no seguimos su ejemplo, porque no seguimos a Cristo en este sentido. Sí, en este sentido nuestro orgullo es algo terrible, algo espantoso. Y hemos de admitir que con el orgullo peleamos y batallamos todos los días, a cada momento. Alguien decía que el orgullo es como la barba, se debe cortar todos los días. Sí, es así. Nuestro orgullo es algo terrible, algo espantoso, es un pecado horrible. Porque nuestro Señor Jesucristo, Dios, es totalmente humilde. Por eso es que este pecado es terrible, hermano, es horrible. Y cuando tú veas tu pecado y cuando tuviste que actuaste con orgullo, cuando no perdonaste, cuando no estuviste dispuesto a servir de forma negada o sacrificial, vete como lo que eres, un hombre horrible. Ese pecado es espantoso. Porque mientras tú y yo no queremos servir, no queremos amar, no queremos perdonar, Dios te perdona y te sirve cada día de tu vida. Cuando tú estudias los evangelios y lo profundizas y lees buenos libros, vas a ver cómo hombres concuerdan con lo siguiente. Dios tiene un corazón de siervo. Es así. Dios tiene un corazón de siervo. La pregunta es, ¿nosotros lo tenemos? ¿Vivimos como siervos, como esclavos? Jesús le dijo a su discípulo, luego a lavar sus pies, no dijo algo así como que, bueno, tranquilo, no se preocupen porque aquí todos somos iguales. No. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús dijo, ¿el alumno es mayor que su maestro? No, ¿cierto que no? Bueno, yo Jesús soy mayor que ustedes. Y sin embargo, mira lo que acabo de hacer. ¿Para qué? Para que ustedes lo hagan también. En este sentido, hermanos, el antídoto
el antídoto, el remedio para una iglesia dividida y además para guardar la unidad que por la gracia de Dios podemos llegar a tener si la tenemos como iglesia local, como iglesia roca eterna. El remedio es Cristo, es el Evangelio mismo. Hermano, piensa eso, lo que aquí pasa. Aquí Pablo no está presentando la humillación y la exaltación de Jesús con el fin principal de que ellos digan algo así como esto. Sí, Pablo, Jesús hizo eso por nosotros, gloria a Dios. Gracias, Pablo, por recordarnos lo que Cristo hizo por nosotros. No, lo principal, lo que Pablo tenía en mente para colocar y desglosar de manera tan hermosa la humillación y la exaltación del Dios encarnado, es para que ellos hicieran lo mismo que Cristo había hecho. Jesús nos lleva, Pablo nos lleva a los hermanos de Filipos a una galería para que pasen y simplemente, oh, qué hermoso esto no me gusta. No es una galería, hermano. En este caso, el ejemplo de Cristo es un ejemplo. Es algo que tú y yo debemos imitar, no simplemente debemos ver como que, wow, sí, Cristo, qué glorioso eres, qué grande has hecho, wow, me amaste mucho, me serviste aunque yo era tu enemigo. Si haces eso, pero esto no te lleva a ti a hacer lo que Él hizo. Entonces, como un hombre dijo, entonces no has visto la cruz y no has conocido a Cristo realmente. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, dijo que el orgullo no puede vivir a la sombra de la cruz. El orgullo, aunque es un pecado remanente en nosotros, no es compatible, no es concedible en la gracia, en el Evangelio. Cristo es el antídoto. La fortaleza de la unidad de una iglesia local, te lo digo, no será alcanzada con una mayor cantidad de actividades durante la semana. Aunque te digo, son importantes, son buenas y a su debida medida deben hacerse. No será con pasar más tiempo con los hermanos, aunque debemos ser intencionales en ello. No será organizando salidas al parque o haciendo viajes con los hermanos de la iglesia, de la congregación, aunque considero que hacerlo regularmente puede ser algo muy bueno y saludable. Y así puedo decirte muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada de esto en sí mismo puede guardar la unidad. ¿Sabes por qué? Porque son cosas buenas, sí, importantes, necesarias, pero son solamente medios. Solamente eso. Son medios de gracia. Porque solo habrá una iglesia saludable, una unidad, una iglesia, como dice Pablo, llena de amor fraternal, unidos en una misma mente, en un mismo sentir. Esto será posible, no con lo que dije anteriormente en sí mismo, sino cuando cada miembro de esa iglesia local imite a Cristo. Viva como Cristo. Porque si lo antes mencionado se practica sin la meta de ser como Cristo, de vivir como Cristo, nada de eso servirá. Nada. Porque la verdadera unidad, hermano, la verdadera unidad es probada en las dificultades, en los problemas. No cuando las cosas van bien, no. La unidad es probada en las diferencias. Justo en tales circunstancias se mostrará si somos o no somos una iglesia que piensa y vive como Cristo. En conclusión, una iglesia que guarda la unidad. El fin de todo discurso siempre será el mismo: ver a Cristo, valorar el Evangelio. Por eso es que, como muchos han dicho, y realmente es una realidad, el Evangelio siempre lo vamos a necesitar, siempre. No solamente los amigos acá han necesitado escuchar hoy en esta mañana de que Cristo murió por ellos y que Cristo era Dios y
que por lo tanto deben arrepentirse porque si no se van al infierno. No, tú y yo como cristianos también necesitamos escuchar esto para que veamos la grandeza del amor de Dios y tengamos la motivación correcta por amor a lo que Él hizo por nosotros para vivir en unidad con el cuerpo de Cristo. Solamente vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a soportar, vamos a tener paciencia, vamos a cuidar, vamos a soportar, algo que no todos están dispuestos a hacer. Las cosas están malas en la iglesia, pues bueno, a la primera me voy para mi casa y ya no voy más para esa iglesia o me voy para otra. No, solamente podremos hacer todo esto si contemplamos a Cristo. Si nos quedamos al pie de la cruz, mira, te lo digo, tú puedes caer en tu corazón mucho orgullo, mucha malicia, y tú dices como que es hermano, o también puede ser presentado en indiferencia, porque a veces creemos que solamente es como que me cae mal, pero también la indiferencia es un pecado, también es orgullo, porque eres egoísta, más piensa en ti mismo. Y tú vas a ir quizás peleando contigo mismo, ese hermano me cae mal, mira cómo me saluda, cómo me habla, o quizás tú dices, bueno, yo estoy bien, como el fariseo, yo hago las cosas, yo estoy haciendo mi devocional, estoy orando. Pero cuando realmente te paras ante la cruz de Cristo, cuando estás ante la sombra de la cruz, realmente esa sombra proyectada va a ser oscura. ¿Sabes por qué? Porque tú creyendo que eras muy bueno, justo, bondadoso, misericordioso, ves a Cristo y tú dices, no, yo no soy como Cristo. Sin embargo, hermano, no quiero terminar diciéndote de que si por la gracia del Señor te has dado cuenta que has pecado contra el Señor y has ofendido su nombre, al no amar, al no cuidar y no ser intencional en contribuir, en trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo, solamente esperar que otros lo hagan. Quiero decirte, esto que Pablo acaba de decir es tu esperanza y mi esperanza. ¿Sabes por qué? Porque Cristo sabía que moría por hombres orgullosos como tú y como yo. Él lo sabía y sin embargo lo hizo. ¿Sabes para qué? Para que algún día presentarte a ti y a mí, dice la palabra, presentársela a sí mismo. Cristo lo hace. Hermosa, sin manchas, sin arrugas. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque esto traerá gloria a Dios Padre. Lo glorioso de que Cristo se haya encarnado y que sea Dios hombre es que su obra fue eficaz en salvar a los perdidos. Amén. Así que tenemos esa esperanza. Así que hermano, ve a la cruz, ve tu pecado, pero también recuerda, en esa cruz murió mi Salvador. Y amigo aquí presente, creo que la resolución es clara y es evidente. Si por alguna razón has quedado impactado con la verdad de que Cristo, Jesús, es Dios y te has llevado a reflexionar en cómo está tu vida, quiero decirte, clama a Dios, porque algo puede estar haciendo en tu corazón. Pero si a pesar de esto has sido insensible y no has sentido nada, frío, no te preocupes, reconoce eso, no te engañes a ti mismo. Di, yo no soy cristiano, pero también di, voy a clamar a Dios para que Él haga lo imposible. Así que oremos al Señor y demos gracias a Él por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu verdad. Gracias por este tiempo en el cual somos bendecidos y edificados a través de tu palabra y podemos decir, gracias, Señor, porque moriste en la cruz por nosotros. Moriste por pecadores como nosotros, orgullosos, indiferentes a veces, duros de service, pero esta gracia nos transforma, esta gracia seguro que va a hacer un efecto en nosotros y nos va a recordar el Evangelio para ahora en adelante ser más intencionales en ser siervos, en ser humildes, en preocuparnos por otros, dejar de tanto pensar en mi bien, en mi
galardón, en mi recompensa y pensar en el hermano que tenemos al lado. Amarlos como Cristo nos amó, a perdonarlos como Cristo nos perdonó, a cuidarlos como Dios nos cuida a nosotros. Sabemos que este milagro sobrenatural tú lo puedes hacer en nosotros, porque tu poder y tu gracia es siempre suficiente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.